Hola amigos. En esta lección estudiaremos las anualidades. Esta lección pertenece a nuestro curso virtual Matemáticas Financieras 2 de auladeeconomia.com. Recomendamos que presione el botón de pausa en algunas partes del video, para que vaya analizando todo lo que vamos explicando, e incluso, puede tomar notas, si lo cree conveniente. Vamos a presentar a continuación varias situaciones que tal vez usted haya vivido, o al menos conoce. Una es pedir un préstamo en un banco. Cuando el banco le presta el dinero, usted tendrá que hacer pagos periódicos. Generalmente estos pagos son mensuales. Y, además, el monto es fijo. O sea, tenemos una serie de pagos mensuales de igual cantidad. Otra posibilidad es la compra a crédito de un electrodoméstico. También tendremos que efectuar pagos periódicos, sean mensuales o quincenales, de una cantidad igual todas las veces. Ahora bien, cuando alquilamos una casa, tenemos la misma situación. Un pago periódico, casi siempre mensual. Y de una igual cantidad todos los meses. Y así, podemos listar muchas otras situaciones. Por ejemplo, las acciones preferentes, que periódicamente pagan dividendos. Los cupones de bonos, que cada cierto tiempo pagan sus intereses. Las primas de seguros, las cuales deben pagarse cada determinado plazo. En todos estos casos tenemos que es necesario efectuar pagos periódicos, sean mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, y por una cantidad igual cada periodo. En todos estos casos, estamos hablando de anualidades. Las anualidades, que son el tema de esta lección, son series de pagos iguales, realizados a intervalos de tiempo iguales. O sea, toda serie de pagos, sean ingresos o egresos, en que estos sean por la misma cantidad de dinero y a plazos de tiempo determinado, corresponden a anualidades. Estos intervalos de tiempo pueden ser semanales, diarios, mensuales, trimestrales, etc. Al hablar de anualidades, los dos siguientes conceptos son importantes. El intervalo de pago. Este es el periodo transcurrido entre cada pago sucesivo. Por ejemplo, los pagos pueden ser cada mes. En esta línea de tiempo, cada una de estas líneas verticales pequeñas muestran los intervalos de pago, que inician y finalizan en determinados momentos. El otro concepto es el plazo de la anualidad. Este es el tiempo desde el inicio del primer intervalo de pago hasta el último intervalo de pago. Por ejemplo, el préstamo puede tener un plazo de 3 años. Gráficamente lo vemos con el plazo total desde el inicio del primer periodo hasta el fin del último periodo. Existen diferentes tipos de anualidades. Vamos a ver algunas de las más importantes. Las anualidades se clasifican de acuerdo con el momento dentro del intervalo en que se realiza el pago como anticipadas, ordinarias o vencidas, diferidas. Una anualidad es anticipada si los pagos se realizan al principio del intervalo. Por ejemplo, los pagos de alquileres de viviendas, o las primas de seguros. Gráficamente, si la llave muestra un periodo cualquiera, entonces el pago se hace al iniciar el periodo. Una anualidad es ordinaria o vencida si los pagos se realizan al final de cada intervalo. Por ejemplo, las cuotas fijas por préstamos, las cuotas deducidas del salario al final de cada mes, etc. Gráficamente, si la llave muestra un periodo cualquiera, entonces el pago se hace al finalizar el periodo. Las anualidades diferidas son aquellas anualidades cuya primera renta se realiza algún tiempo después de finalizado el primer intervalo de pago. Gráficamente, si la llave muestra un periodo cualquiera, entonces el pago se hace después de finalizar el periodo.
De acuerdo a si se conocen las fechas en que se realizan la primera y última renta, las anualidades pueden ser ciertas o contingentes. En las anualidades ciertas se conocen las fechas en que se debe empezar y terminar de efectuar los pagos. Por ejemplo, un préstamo, pues se conoce cuándo debe comenzar a pagarse y cuándo termina. Gráficamente, podemos mostrar en qué momento se dará el primer pago, y cuándo el último. A las anualidades contingentes, también se les llama aleatorias o eventuales. En este caso los pagos deben empezar, o terminar, a partir de la ocurrencia de un hecho cuya fecha no se conoce. Por ejemplo, la renta a un familiar a partir de la muerte de la persona que deja una herencia. Gráficamente, no podemos mostrar en qué momento específico se dará el primer pago o el último. También podemos clasificar las anualidades considerando si tienen un número finito de rentas, o si este es infinito. En tal caso se clasifican como anualidades finitas o perpetuidades. En el caso de las anualidades finitas, existe un número definido de pagos periódicos. Gráficamente, podemos contar el número de pagos a realizar. Veamos el caso de las perpetuidades. Las perpetuidades son anualidades cuyos pagos se deben realizar sin límite de tiempo. Por ejemplo, el pago de los premios Nobel. Gráficamente podemos establecer el primer pago, pero no el último. También es importante mencionar otra clasificación, dependiendo en si la periodicidad de las rentas es igual a la periodicidad de conversión de los intereses. Así, las anualidades pueden ser simples o generales. Una anualidad simple es aquella anualidad en donde la periodicidad de pago de las rentas es igual a la periodicidad de capitalización de los intereses. O sea, el intervalo de pagos y el periodo de interés coinciden. Una anualidad general es la anualidad en donde las periodicidades de pago de las rentas es diferente al de la capitalización de los intereses. En esta lección nos ocuparemos anualidades ciertas ordinarias. En este tipo de anualidades se conocen las fechas en que se debe empezar y terminar de efectuar los pagos. Y, además, los pagos se realizan al final de cada intervalo. Por ejemplo, un préstamo en el que los pagos se hacen al final de cada periodo y se conoce cuándo comienza y cuándo termina el plazo total del préstamo. Vamos a ver ahora cómo determinar el monto y el valor presente de una anualidad cierta ordinaria. Consideremos la siguiente anualidad cierta ordinaria. El pago de $1000 anuales durante 4 años al 5%. Gráficamente representamos la línea de tiempo con los 4 periodos, que en este caso son los 4 años estipulados. Y tenemos cada uno de los pagos de $1000 al finalizar cada uno de los 4 periodos. El monto, que representaremos con la letra S, se refiere al valor futuro de la serie de pagos, por eso lo ubicamos al final del plazo de la anualidad. El valor presente de la anualidad, que representaremos con la letra A, lo ubicamos al iniciar el plazo de la anualidad. Vamos a obtener los datos del problema. Estos son, el pago periódico, que representaremos con la letra R, y que es del $1000. El número de intervalos de pago, que en este caso es 4, pues son 4 pagos anuales. La tasa de interés, que es de 5% o de 0.05. Y queremos determinar el monto y el valor presente. Vamos a determinar primero el monto de la anualidad. Para esto tenemos los datos y la fórmula que vamos a emplear. En esta fórmula sustituimos los datos. Primero, R, que es el pago periódico, que es de $1000. Luego, la fórmula dice 1 más, I, donde I es la tasa de interés, y que equivale al 5% o a 0.05. Después aparece en la fórmula el exponente n, que es el número de intervalos de pago, que en este caso es de 4.
Luego la fórmula resta 1, y divide entre la tasa de interés, que ya vimos que es de 0.05. Efectuamos los cálculos, y obtenemos que el monto de la anualidad es de $4.310.12. Vamos a determinar el valor presente de la anualidad. Para esto tenemos los datos y la fórmula que vamos a emplear. En esta fórmula sustituimos los datos. Primero, R, que es el pago periódico, que es de $1.000. Luego, la fórmula dice 1 menos, y abre paréntesis, 1 más, y, donde, y, es la tasa de interés, y que equivale al 5% o a 0.05. Después aparece en la fórmula el exponente menos n, que es el negativo del número de intervalos de pago, que en este caso es de -4. Luego la fórmula divide entre la tasa de interés, que ya vimos que es de 0.05. Efectuamos los cálculos, y obtenemos que el valor presente de la anualidad es de $3.545.95. Aquí debemos hacer dos observaciones importantes. La primera es que la fórmula de A nos da el valor de la anualidad un periodo antes de hacer el primer pago, por eso ubicamos la letra en la línea de tiempo al iniciar el periodo. La fórmula de S nos da el monto de la anualidad justamente después que el último pago ha sido efectuado. Por eso coincide con el último pago en la línea de tiempo. Vamos con otro ejemplo. Hay el monto y el valor presente la siguiente anualidad, $2.275 cada 6 meses, durante 8 años y 6 meses al 5,4% convertible semestralmente. Saquemos los datos del problema primero. Estos son, el pago periódico, que representaremos con la letra R, y que es del $2.275. El número de intervalos de pago, que en este caso es de 8 años y 6 meses, o sea, 8 años y medio, y como los pagos son semestrales, se multiplica por 2, pues son 2 semestres por año. Esto nos da 17 semestres, o 17 intervalos de pago. La tasa de interés, que es de 5.4%, o de 0.054. Y queremos determinar el monto de la anualidad. En la fórmula sustituimos los datos. Primero, R, que es el pago periódico, que es de $2.275. Luego, la fórmula dice 1 más, y, donde, y, es la tasa de interés, y que equivale al 5.4% o a 0.054, dividido entre 2, pues hay 2 semestres por año. Después aparece en la fórmula el exponente n, que es el número de intervalos de pago, que en este caso es de 17. Luego la fórmula resta 1, y divide entre la tasa de interés, que ya vimos que es de 0.054 dividido entre 2. Efectuamos los cálculos, y obtenemos que el monto de la anualidad es de $48.272. Vamos a determinar el valor presente de la anualidad. Para esto tenemos los datos y la fórmula que vamos a emplear. En esta fórmula sustituimos los datos. Primero, R, que es el pago periódico, que es de $2.275. Luego, la fórmula dice 1 menos, y abre paréntesis, 1 más, y, donde, y, es la tasa de interés, y que equivale al 5.4% o a 0.054, entre 2. Después aparece en la fórmula el exponente menos n, que es el negativo del número de intervalos de pago, que en este caso es de -17. Luego la fórmula divide entre la tasa de interés, que ya vimos que es de 0.054 entre 2. Efectuamos los cálculos, y obtenemos que el valor presente de la anualidad es de $30.689. Agradecemos su participación en este curso virtual y le invitamos a participar activamente en los foros y a realizar los ejercicios para obtener una mejor comprensión de estos temas. Visite www.auladeeconomia.com.
y vea nuestra oferta de cursos en línea sobre temas como finanzas, economía, recursos humanos, mercadeo, servicio al cliente, gestión de calidad, entre muchos otros. Escriba a info@auladeeconomia.com o llámenos al 506 22 26 82 72.